Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy y traer este invitado que ya es de la casa. Me refiero a nuestro amigo Raúl Muñoz, ex policía de la PDI con bastantes credenciales y mucha experiencia de lo que va a hablar hoy día y que nos ha acompañado durante yo creo que ya más de un año haciendo estos análisis de inteligencia que compartimos algunas cosas con ustedes aquí en el programa y que, bueno, el tiempo le ha dado la razón a Raúl. De eso no hay ninguna duda, es cosa que ustedes pueden revisar los programas anteriores. Muchas veces la gente decía, bueno, estos son escenarios a lo mejor hipotéticos o son escenarios un poco de fantasía, pero las fuentes estaban ahí, la información estaba ahí y cuando se recopila esa información de manera correcta se pueden llegar a conclusiones sensatas y eso es lo que hace Raúl Muñoz. Raúl, bienvenido a Contracultura, un gusto tenerte aquí, amigo mío, nuevamente. Carlos, muy buenas tardes, gracias por la invitación una vez más en tu programa y muy complacido siempre de poder participar en Contracultura y entregar esta información que es tan importante para las personas que nos escuchan en tu programa en las distintas latitudes que nos pueden estar escuchando. Es tremendamente importante lo que comentamos en tu programa y por supuesto que hay cosas que ya se han ido materializando y hay muchas cosas que vienen y que pueden seguir materializándose. Así que feliz de poder compartir con ustedes. Genial, muchas gracias. ¿Qué te parece si partimos por ahí? Porque hay mucha gente que va a escuchar este programa a lo mejor por primera vez, ¿cierto? ¿Qué cosas, a grosso modo, porque tú eres muy bueno explicando, muy didáctico, qué tipo de cosas a grosso modo se han ido materializando de lo que tú has venido hablando en este programa? Para entrar por ahí y poner esto en contexto desde esa perspectiva. Bueno, lo principal es que todo lo que ha estado viviendo Latinoamérica a través de sus distintos países son procesos de carácter revolucionario que fueron adoptados en algún momento por un organismo que comenzó en los años 90, y ya lo hemos tocado otras veces, el famoso Foro de Sao Paulo. Y es un proceso que ha llevado a consolidar movimientos revolucionarios que buscan establecer en los distintos países un modelo y un régimen determinado, basado esencialmente en lo que se conoció o se conoce como el socialismo del siglo XXI. Todo esto hoy en día tenemos como ejemplo en Chile, que comenzó a darse a partir del estallido social que se planificó desde octubre del 2019. La verdad es que en la actualidad podemos ver, a lo menos en Chile, que estamos llegando a una parte de este proceso que es fundamental para los actores que están detrás de toda esta situación. Me refiero fundamentalmente a la aprobación o el rechazo de una carta constitucional, un texto constitucional que debiese llevarse a consulta en el próximo 4 de septiembre. La verdad es que el proceso en sí se funda en aspectos oye, discúlpame no sé si se escucha ahí. Sí, había un pequeño ruido de fondo ahí, pero no hay problema, lo vamos a solucionar ahí. Que tú has hablado muchas cosas acá que se han ido, te decía que se han ido cumpliendo, has hablado de que acá hay un proceso, de que acá hay una planificación estratégica, de que acá hay diferentes niveles, ¿cierto? Tanto estratégicos, operacionales, etcétera. Has descrito muy bien esas partes del proceso. Yo creo que mucha gente hoy día se está dando cuenta porque están viviendo que esto es realidad. Se están dando cuenta que los problemas están empezando a golpear su propia puerta. Y eso es algo que es innegable hoy día. Mira, yo siempre les sugiero a las personas que todo lo que estamos viviendo en Chile hay que mirarlo sobre la base de tres estamentos que son muy relevantes, que son tres miradas con las cuales uno debe analizar estos procesos. Una mirada estratégica,
cuando uno mira lo estratégico, nos vamos a encontrar con determinadas influencias a nivel operativo, de quienes son los que finalmente entregan los elementos o los recursos para que algo se materialice, y una mirada táctica, es decir, quienes ejecutan algo. Uh-huh. En el plano estratégico, tenemos que la mirada viene y te vas a encontrar con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que ellos están llevando adelante un proceso que está directamente relacionado con la Agenda 2030. Uh-huh. Yo en algunos otros programas ya he explicado que determinadas ideologías políticas están tomadas hoy en día en las Naciones Unidas. Basta mirar el pasado político de determinados personajes que están liderando las Naciones Unidas para darse cuenta que hay una tendencia ideológica determinada. Me refiero fundamentalmente al actual secretario general de la ONU, ¿cierto? Antonio Guterres, que es de tendencia socialista marxista-leninista. Lo mismo que la señora Michelle Bachelet, que hasta hace poco era la alta comisionada de los derechos humanos, también de una tendencia socialista marxista-leninista. Y así podemos ver la Organización Mundial de la Salud lo mismo. Jesús también, claro, exacto. Sí. Van todos en esa línea, por lo tanto, todo lo que se propone finalmente va en una tendencia política ideológica determinada. ¿Cuál es esa política ideológica determinada? Bueno, incidir finalmente en los aspectos mundiales que tienen que ver con el sistema económico, y eso también lo hemos tocado en otros programas. Uh-huh. Esa es la mirada estratégica. Si uno se va a la mirada operativa o la operacional, nos vamos a encontrar con el Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo es un organismo que concentra a todos los partidos de izquierda revolucionaria, partidos comunistas de la región, y que está enfocado en llevar adelante su proceso de establecimiento de la República de Socialistas, la Unión de Repúblicas Socialistas Hispanas en Latinoamérica, llevar a todos los países del Cono Sur, ¿cierto?, a que implementen un modelo o un régimen socialista basado en este socialismo del siglo XXI. Y en lo táctico, que es lo que corresponde a cada país, existen determinados sectores políticos que son los encargados de llevar adelante el proceso de la revolución a través de determinadas líneas que van ejecutando o instrumentos que van ejecutando para poder finalmente llevar adelante el proceso revolucionario. En Chile, el encargado de operativizar y llevar a la táctica, de ejecutar en el fondo el plan revolucionario, es el Partido Comunista de Chile, de la mano con el resto de partidos que pertenecen a un conglomerado determinado, entre ellos el Frente Amplio. Entonces, cuando tú comprendes esos, te das cuenta de que en la actualidad todo este proceso está siendo liderado fundamentalmente por el Partido Comunista de Chile. Y a la vez comienzan a aparecer otras aristas que te llevan necesariamente a inferir lo que ocurrió en la historia de Chile. Si nos remontamos a lo que fue el periodo del Partido Comunista en Chile, vamos a encontrarnos que nace en el año 1911, 1912, ¿cierto?, con el famoso partido de Recabarren, Partido Obrero Socialista, así se llamaba inicialmente, y después en el año 1922 termina por unirse o llamarse Partido Comunista de Chile y adherirse a lo que era la Internacional Comunista. Durante todos esos periodos el Partido Comunista siempre estuvo tratando de ser parte de los distintos gobiernos que vinieron en Chile en adelante, y no es hasta el año 1940 y algo, 48 me parece, 46, con González Videla, que finalmente logran tener puestos en el gobierno porque hay una alianza política que se lleva adelante en ese tiempo. Pero logran durar un par de meses los cargos, y finalmente González Videla termina por darle vuelta a la espalda, sacar adelante la famosa Ley de Protección de la Democracia, conocida como la Ley Maldita de 1948, que termina proscribiendo el Partido Comunista, es decir, lo prohíbe. Y el Partido Comunista queda en la clandestinidad,
pasa a ser un partido oculto dentro de Chile y se mantiene así hasta 1965, más o menos, en que vuelve a aparecer o reaparecer a la vida política. De todo este periodo, la fuerza política imperante en Chile era el Partido Socialista de Chile, al que pertenecía en ese entonces Salvador Allende. El brazo armado que tenía el Partido Socialista era el MIR, y previo a lo que fue el pronunciamiento militar de 1973, el Partido Socialista de Chile con el MIR tenían una gran cantidad, ¿cierto?, de personas militantes que eran prácticamente soldados del partido, alrededor de 5.000, 10.000 hombres que estaban dispuestos a enfrentarse con las fuerzas regulares de Chile. Eso es para contextualizar. Hasta ahí el Partido Comunista era solamente un apéndice de lo que era el Partido Socialista. Estaba muy debilitado políticamente, no tenía mucha fuerza, no tenía mucha injerencia. Viene el golpe de Estado del 73, ¿cierto? Viene todo el régimen militar. En el año 80, la Constitución del 80, a través del artículo 8º, proscribe finalmente o prohíbe los partidos políticos que se basaran en la lucha de clases. Y junto con ello queda fuera finalmente el Partido Comunista hasta 1989, cuando se deroga el artículo 8º y puede renacer a la vida política el Partido Comunista. De ahí viene, en el año 90, la caída del muro de Berlín, después viene la caída de la Unión Soviética, pero en el año 90 se produce también la formación del famoso Foro de Sao Paulo. Y es ahí donde entra finalmente el Partido Comunista y comienza a seguir estos lineamientos que va estableciendo a nivel operativo el Foro de Sao Paulo, cuya misión era, evidentemente, en un proceso largo y basados en lo que es la hegemonía cultural de Gramsci, penetrar finalmente las instituciones y llevar todo un proceso de penetración de las instituciones del Estado. ¿Por qué les cuento esto? Que quizás ya lo el programa se dan cuenta que ya lo hemos comentado más en extenso, pero ¿por qué lo traigo a colación nuevamente? Porque resulta que hoy en día, 2022, quienes están detrás de todo este proceso, tal como lo decía hace un momento, es el Partido Comunista. Los que están hoy en día empoderados y tienen el poder, es primera vez en la historia para ellos haber llegado al poder en la forma en que están hoy en día, con muchos miembros que están en puestos claves del actual gobierno y que pueden manejar una serie de cosas en las distintas instituciones públicas. Entonces, el proceso que estamos viviendo, en que ellos creían que a través del proceso constituyente la gente iba a aprobar por la vía democrática este famoso texto constitucional, se le ha estado revirtiendo porque nos estamos encontrando con que ya la gente, el público en general, no quiere esta nueva constitución que se está planteando, que dicho sea de paso, tiene claros ribetes de intervencionismo de lo que pasó en Venezuela y también una copia prácticamente de lo que fue la plurinacionalidad, con aspectos de plurinacionalidad en Bolivia. Que Bolivia, claro, dicho sea de paso, es uno de los países que también implementó en su momento todo este proceso y que los tiene en la forma que hoy en día está Bolivia. Chile es el país que falta principalmente porque era uno de los representativos del cono sur de su modelo neoliberal y que los llevó evidentemente al éxito que tuvo Chile hasta octubre del 2019. Entonces, lo que está pasando hoy en día en Chile con la venida, por ejemplo, del aterrizaje de un avión iraní. Eso es lo que viene a Chile, para allá te quería llevar. Ha venido 6 veces. Y las autoridades chilenas no han reaccionado como debiera haber reaccionado cualquier autoridad que le interesa mantener la seguridad interior del Estado, mantener la seguridad interior de Chile y alejarse de eventuales conexiones con el terrorismo internacional. ¿Pero por qué?
¿por qué no se ha dado una mayor respuesta a ello? Porque evidentemente detrás de todo esto está el Partido Comunista, que ya lo dijo en algún momento el mismo ex candidato presidencial Daniel Jadwe, que todo este proceso no ha sido A ver, a ese espontáneo. A ese punto te quería llevar, porque aquí se ha hablado mucho y los críticos que escuchaban este programa hace algún tiempo decían, no, pero esto están hablando puras tonteras, etcétera. Bueno, resulta que hay alguien que comparte exactamente la misma visión de lo que nosotros venimos hablando hace años. Y es nada menos que el señor Daniel Jadwe, que pertenece al Partido Comunista, que tiene exactamente el mismo discurso que tenemos nosotros, en el sentido de que esto siempre fue planificado, de que había un proceso de ir sacando, ¿cierto?, mostrando fuerzas en la calle, de ir convenciendo a las personas de que habían ciertas urgencias, ciertas necesidades, pero todo esto fue, porque esas urgencias existían, pero había una manipulación por detrás. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Daniel Jadwe, que es una voz importante dentro de los comunistas en Chile, está corroborando absolutamente todo lo que estás diciendo tú, de alguna manera, y lo que ha dicho mucha gente durante mucho de este tiempo. Así que ese es un dato no menor que hay que tener en cuenta, y usted, señor oyente, tiene que analizar esto, porque son ellos mismos los que ahora están reconociendo abiertamente que este proceso es un proceso de probeta. Sí, y bueno, en el caso de Chile viene siendo, dentro de todo este proceso, viene siendo más bien un experimento donde se consolida un régimen, o se pretende consolidar un régimen de carácter comunista, y imagínate lo que significa para ellos, Carlos, de haber llegado, de haber vivido todo este proceso histórico que yo te comenté anteriormente, durante décadas, donde estuvieron efectivamente durante décadas, que estuvieron relegados, y que hoy en día sean ellos los principales conductores de las decisiones políticas que se llevan en el gobierno. Exacto, claro. Entonces, y los procesos del país, el mismo proceso constituyente es una fiel prueba de eso. O sea, ellos están tocando el tambor. Es el instrumento. Claro. Es el instrumento. Para ellos es el instrumento que finalmente va a terminar por consolidar lo que dijo en algún momento Guillermo Tellier. Esta es la madre de las batallas, la batalla de las batallas. ¿Y por qué? Porque ellos están tan cerca hoy en día de conseguir la consolidación de un régimen totalitario de carácter comunista, como siempre lo han ellos soñado, que van a ser capaces de poner en juego cualquier herramienta que sea necesaria para conseguir el fin. Y el fin último es que, primero, por la vía democrática eventualmente se tenga que aprobar la famosa constitución, la nueva constitución. Si no es por la vía democrática, recurrir a ciertos artilugios para que haya una aprobación en teoría de la famosa nueva constitución. Y cuando digo un artilugio me estoy refiriendo a todos estos trascendidos que han estado saliendo sobre eventuales mecanismos de fraude que pueden estar detrás, ¿cierto? Expertos en ciberseguridad. De ahí que se está aplicando o se va a aplicar un sistema tecnológico en las nuevas votaciones, un sistema que por lo demás proviene de una empresa que ya ha sido cuestionada, que estuvo vinculada a los casos de Odebrecht en Perú, y evidentemente hay una intención, ¿ya? Es como decir el plan B, es como el plan B. Pero paralelamente a eso no nos podemos olvidar de una cosa. El Partido Comunista tiene clarísimo que ellos tienen que de una u otra manera lograr la aprobación de esta constitución, porque si no es así, se cae todo el discurso de lo que han venido haciendo y se les escapa de las manos finalmente cualquier intención de poder consolidarse en el poder. Y por lo tanto, aquí entran a jugar aquellas variables que hablan respecto de las conexiones con Irán y con Venezuela, que dicho sea de paso, han habido conexiones de personas y grupos que están en Chile que tienen ciertas conexiones con Hezbollah. Entonces, la pregunta es, ¿estarán ellos pensando en algún minuto en tener preparado un plan C
que requiera de la aplicación de la fuerza por medio de las armas para imponer su nuevo régimen? Ese es el riesgo al que nosotros nos pudiésemos estar enfrentando. Ahora, una variable no menos importante. Una de las agencias importantes en nuestro país que debiese estar de la mano siempre con el presidente de la República, indistintamente de su posición política, es la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Quién la dirige hoy día? Y en la Agencia Nacional, y la dirige un señor que tiene un pasado y una conexión con el Partido Comunista. Mira, claro. Entonces, las decisiones que se puedan tomar en esa agencia son las informaciones que pueda producir esa agencia son las decisiones que puede tomar el presidente de la República. Si proviene y está tomado por el Partido Comunista, ten por seguro que las intenciones no son buenas. El resto de lo que es el CIE, el sistema de inteligencia estatal o el sistema de inteligencia del Estado, que está conformado por el resto de instituciones de las Fuerzas Armadas, cada organismo de las Fuerzas Armadas y de orden tienen sus sistemas de inteligencia y que están ya desde siempre integrados e intercambiando información. No sé qué va a pasar en esa relación con la ANI. Sí, eso es lo que porque eso es lo claramente, lo primero que uno se imagina. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Se irán a pasar la información, sobre todo a la ANI? Porque ahí, ¿cierto? Piensa tú que hoy en día los que están en determinados cargos en el gobierno tienen un pasado, desde el punto de vista de la información, tienen un pasado y un historial político-ideológico y un pasado subversivo en algunos casos. Es decir, en algún momento algunos de ellos participaron de acciones consideradas subversivas y que hoy en día están en determinados cargos como asesores incluso en algunos casos o puestos directamente, otorgados directamente por el gobierno. Entonces, esta conexión que hay, evidentemente que pone en riesgo la seguridad de nuestro país de tener un intervencionismo de países extranjeros que estén avalando la imposición de un eventual régimen totalitario. Entonces, la situación y el escenario es complejo, pero a la vez nos permite entender o prospectar los escenarios que eventualmente pudiesen venir después del plebiscito. A eso te quiero llevar, justamente a ver esos escenarios, porque yo sé que tú tienes más o menos meridianamente claro cuáles podrían ser esos escenarios, pero hablemos de algo bueno que ha pasado durante este tiempo. La gente de manera espontánea se ha ido dando cuenta y se ha dado cuenta que esto no tiene nada que ver con una cosa ideológica de una lucha política, ¿cierto? Que apoyar el rechazo, por ejemplo, es tratar de salvar al país. Y no solamente, algunos ni siquiera lo ven como eso, pero algunos están preocupados de sus fondos previsionales, otros están preocupados del tema de cómo se verían afectados sus derechos de propiedad, la relación que podría tener el Estado con los hijos, porque en el fondo te están robando todo con esta constitución nueva, y esa es la verdad, y han tratado de ocultarlo hasta el último minuto, pero es la misma gente la que lo está encarando ahora y ya no hayan dónde meterse, dónde esconderse. Entonces, hablemos de lo positivo. Creo que ha sido muy positivo que la gente sola, sin que haya habido aquí dinero en campañas políticas ni nada por el estilo, ni grandes voces haciendo de rostro, ¿cierto?, de todo este tema, sino que esto ha sido algo completamente orgánico, que se ha generado producto de que la gente de alguna manera ha ido tomando conciencia, pero de la peor manera, porque los niveles de delincuencia, como han ido subiendo, el tema de la inestabilidad económica, el precio del dólar, una serie de cosas más, la gente no quiere más de esto, la gente está cansada. Probablemente ve el Chile que donde nacieron o donde se criaron años posteriores algunos, y ven que era completamente distinto y que solamente este proceso ha traído miseria. ¿Crees que es positivo eso de alguna manera? Porque eso le quita la base al proceso, ¿cierto? Ellos necesitan la calle, y recuerda que siempre se menciona eso, y parece que ahora no tienen la calle. Absolutamente. Mira, lo positivo de esto es que, tal como tú lo mencionas,
ha ido quedando al descubierto de que las personas se han dado cuenta que en el fondo parece que no era tan bonito lo que les habían pintado. Y hoy en día mantener una posición que vaya directamente a rechazar este nuevo texto no significa ser ni de derecha ni de izquierda. Significa única y exclusivamente poder entender que Chile está a puertas de un riesgo gigantesco de caer a un abismo, de caer en un régimen absolutamente totalitario y de perder absolutamente todos los derechos que tú puedas concebir como individuo. Porque si bien la carta, este nuevo texto constitucional está redactado de una manera muy encantante, yo siempre cuando digo encantante me tengo que ir a la fábula del flautista de Hamelin. Estaba pensando en lo mismo, es un encantador de serpientes. Porque esto. Lo que estamos viendo hoy en día es lo que pasó con la fábula del flautista de Hamelin. ¿Qué significa? El flautista de Hamelin lo llamaron, ¿cierto?, para el pueblo porque había una invasión de ratas y le dicen, ¿cierto?, que él dice que puede terminar con las ratas. Y él toca su flauta, ¿cierto?, y se lleva a todas las ratas encantadas por la música del flautista y las ratas comienzan de a poco a caer todas a un río y se ahogan todas las ratas. Bueno, en Chile llevemos esa fábula a lo que está pasando con el discurso comunista. El discurso comunista, que está disfrazado con esta nueva constitución, está llevando o pretende llevar a la gente de esa forma, como un flautista de Hamelin, llevarlos hacia el río o hacia el precipicio para que la gente caiga finalmente en este precipicio, en este régimen totalitario. Por lo tanto, hoy en día, si quienes nos estén escuchando realmente encuentra que lo que está ocurriendo tiene sentido, que no quiere perder ni sus derechos individuales, ni los derechos que hoy en día pueda haber irrogado producto de todo el proceso que ha tenido Chile, ¿cierto?, de éxito y de progreso, significa en el fondo que no lo encasilla en un sector ni de izquierda ni de derecha, sino que lo encasilla en un aspecto del sentido común, y el sentido común es transversal a las personas. Creo que la gente es muy importante, y yo creo que también las personas que nos puedan estar viendo a nivel latinoamericano y que nos puedan estar escuchando, ¿cierto?, en países como Colombia, en países como Ecuador, en países como mismo Venezuela, que son los que pueden perfectamente saber de lo que estamos hablando, van a poder entender de que esto que está viviendo Chile es un ejemplo, y que sus países, hoy en día, sobre todo con Ecuador, están viviendo o están comenzando a vivir un proceso que va a tener la misma finalidad: elaborar un supuesto texto constitucional para entregarles el poder a los políticos que están liderando este proceso y terminar siendo un régimen totalitario guiado finalmente por ribetes de narcoterrorismo incluso y de terrorismo asociado a los narcoestados. Es lo que está pasando en Chile y es lo que hoy en día la gente no quiere. Afortunadamente, las personas se estarían dando cuenta que lo que estamos viviendo es tal como lo hemos estado diciendo en el canal, y lo más positivo de ello es que finalmente las personas no han caído, se han ido dando cuenta. Lastimosamente tenía que haberles pasado y tuvieron que ir experimentando todo este proceso que ha vivido Chile, esta decadencia que ha ido teniendo Chile, y que hay un dicho muy, muy importante en Chile que se dice que las cosas tú no las valoras mientras no las pierdes. Exacto. O sea, cuando tú pierdes las cosas, realmente le encuentras valoración. Bueno, en Chile estamos a punto de perder lo más preciado que tiene el ser humano, que es la libertad. Hoy en día tenemos índices de delincuencia, de criminalidad, de crimen organizado, de terrorismo, precisamente porque se ha dejado ser a estos sectores, la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo, se les ha dejado ser a través de los mismos políticos. Y cuando hablo de políticos estoy hablando no tan solo de izquierda, sino que la derecha también. Sé que hay izquierda y derecha. Bueno, la derecha es la que tiene la mayor responsabilidad, diría yo, en esto, porque por lo último los comunistas siempre han dicho lo que quieren hacer, y en eso han sido bastante transparentes, algunos, no todos, ¿cierto? Sobre todo con este nuevo sistema del socialismo
del siglo XXI esconde sus verdaderas intenciones. Lo mismo pasa con el que está inserto, ¿cierto?, dentro del globalismo y todo. Pero en general los comunistas siempre han dicho cuáles han sido sus planes. Y el problema es la gente que dice respetar la libertad, el libre mercado, una serie de cosas más, y que están plegándose hacia el enemigo y transformándose, como bien decías tú en otro programa, en facilitadores del proceso, literalmente. Y están penetrados ideológicamente también. Por eso se habla que no tienen convicciones. Cuando uno dice que no tienen convicciones es porque te das cuenta de la penetración ideológica que tienen sus ideas. No tienen claridad en cómo funciona tampoco el proceso de construcción al que hemos sido sometidos todos, pero algunos nos hemos dado cuenta antes, otros no hemos sido permeados. Hay diferentes clases de personas al respecto de eso. Pero me parece muy importante que mencionen ese punto. Totalmente de acuerdo. Si al final si hay algo bueno que destacarle a los comunistas, y sobre todo los comunistas más clásicos, es que siempre se han mostrado tal cual como son. Sí. Y es cosa que uno pueda ver en discursos como Artés, el ex candidato presidencial Artés, que era muy radical, pero él decía lo que iba a hacer. Pero muy honesto. Vamos a llegar al poder. Me cae hasta bien porque te dice sus verdaderas intenciones en ese sentido. Es lo que van a hacer. Claro. Es lo que van a hacer. Lo mismo que decía hay una convencional, María Rivera, que nace de la calle, que también ella lideraba lo que era el movimiento de trabajadores, internacional de trabajadores aquí en Chile, y que ella en algún momento fue la que llamó, por ejemplo, a la tropa de carabineros de las Fuerzas Armadas a rebelarse contra sus oficialidades. Claro. Pero ella tiene un rasgo, ¿cierto?, de comunismo trotskista, marxismo trotskista, y que ella se muestra tal y cual es. O sea, tú sabes a quién te vas a enfrentar. Sabes. Bueno, el problema de los el problema de los políticos que en el fondo se manejaron entre lo tibio, y hay algunos políticos que hoy en día ni siquiera se atreven a decir si van o no van por el rechazo o por el apruebo. ¿Por qué? Porque están esperando el escenario comunicacional para ver cuál es lo que más les conviene. Claro. ¿Cachai? O sea, quieren tener la certeza de que va a ganar uno u otro para recién pronunciarse. Claro. Entonces, a esos políticos son los que finalmente, y que en la derecha hay muchos que tuvieron culpa en todo lo que está pasando en Chile. Por lo tanto, hoy en día, rechazar este famoso texto constitucional no es más que un acto de chilenidad. Es un acto de chilenidad el poder decir, yo quiero a mi país, yo quiero seguir viviendo tal como hemos vivido, y quizás con mejores expectativas, pero a partir de lo que hemos construido. Porque Chile no era un mal país, y fueron 30 años en que Chile sí tenía muchos avances hasta lo que fue el año 2019, cuando se nos vino encima este famoso estallido antisocial. Entonces, lo ideal hoy en día es que las personas puedan reflexionar, y yo los quiero invitar a que revisen los procesos históricos en Chile, porque cuando nosotros logramos entender el proceso histórico y entendemos cómo se ha llevado este proceso desde el año 90 hasta nuestros días, vamos a poder ser capaces de poder incluso prospectar qué es lo que puede venir, cuáles son los futuros escenarios a los que nos podemos enfrentar. Hoy en día, cualquiera de los escenarios, rechazo o apruebo, es adverso, pero hay uno que es mejor que el otro. El apruebo claramente los va a llevar hacia la consolidación de un régimen totalitario, sí, y el rechazo por lo menos te va a dar la posibilidad de poder enmendar los errores que se han cometido de aquí hacia atrás. Y yo creo que además también prácticamente ganar un poco de tiempo solamente, porque el proceso igual va a seguir funcionando, gane quien gane. Y hay que tener en cuenta también una cosa: mucha de la gente que va a votar rechazo igual está a favor de permitir que se abran las puertas para una reforma constitucional que yo por lo menos considero que en este momento es innecesaria. ¿Por qué? Porque ese es justamente el objetivo. El objetivo es ir país por país cambiando las constituciones. Entonces, si nosotros, ahí es donde tenemos que centrarnos y ver cuál es la presa que quiere el enemigo. ¿Por qué tanto interés en cambiar las constituciones? Ya lo hemos dicho, porque garantizan las libertades individuales, y este nuevo sistema que necesitan quiere pasar por encima de todas ellas y te quiere quitar la libertad de elegir. Y eso ha sido un fiel reflejo de lo que ha aparecido en este texto constitucional, si las pruebas están ahí.
Entonces, esta cosa dogmática de querer cambiar la Constitución por cambiarla, sobre todo cuando se alteran los derechos fundamentales de las personas, me parece de una estupidez completamente... no tiene nombre, porque en el momento en que nos encontramos es lo peor que podemos hacer. Entonces, hay muchos sectores... Totalmente. Porque nos vamos a quedar sin libertad. Simplemente por eso. Porque hay muchos sectores que están abiertos a seguir discutiendo este proceso. Por lo tanto, por eso yo creo que es un tema solamente donde se puede ganar tiempo. Los políticos van a abrir aristas, ya lo están haciendo. Y desde siempre han jugado con el plan B, el plan C. ¿Y quiénes son, fíjese usted, los interesados en cambiar la Constitución? Esto nunca vino del pueblo, esto siempre vino del poder político. Ahora, que le hayan hecho creer a usted que esto venía del pueblo, que era algo orgánico, algo que se había gestado en las calles, eso es completamente distinto. Pero la misma gente reconoce que dentro de sus prioridades no estaba nunca el cambio constitucional. Y el mejor ejemplo de eso es, mira la cantidad de políticos que tenemos ahora. Cómo han engordado el Estado o sea, la gente se supone que se quejaba de que no quería más políticos, quería menos políticos, quería bajarle los sueldos y hoy día han hecho todo lo contrario. Eso te demuestra claramente que aquí había una intención y, como dices bien tú, aquí hay un proceso. Y si no se presta atención a ese proceso, la gente va a ser engañada, porque esto es bastante sofisticado, sobre todo para los incautos. Entonces... Totalmente de acuerdo. Yo creo que no podemos más que ganar tiempo y, como decías tú, enmendar en algo este camino al infierno. Sí, eso es. Es un camino al infierno y hay que enmendarlo partiendo de la base de que este nuevo texto constitucional hay que rechazarlo definitivamente y poder retomar en el fondo la posibilidad de levantar la economía en Chile, que es fundamental. Sí. Y para eso, para poder levantarla, hay que construirla sobre la base de la seguridad. Sí. Y una de las cosas que se ve afectada hoy en día en nuestro país es la seguridad. Que, vuelvo a insistir, esto no ha sido al azar. No ha sido de que de la noche a la mañana nos vimos así como invadidos por un tema de delincuentes. No, este es un tema que ha sido de alguna manera voluntario, si se quiere, por parte de los políticos, que han dejado ser y hacer al mundo de la delincuencia y del crimen organizado. Se han generado los escenarios. ¿Para qué? Para generar inseguridad. ¿Y por qué? Porque los políticos creen que manejando las necesidades, si tú te vas a la pirámide de Maslow, la segunda necesidad del ser humano es la seguridad. Y los políticos trabajan con la seguridad. Los políticos necesitan manipular la seguridad de la gente porque con la seguridad de la gente ellos pueden manejar discursos, pueden establecer y ofrecer soluciones. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que está demandando? ¿Qué es lo que está demandando la gente hoy en día? Claro, haciendo un punto en eso que está diciendo tú, que es súper importante. Imagínate lo que está pasando con el tema de las armas ahora en Chile, por ejemplo. ¿Qué están usando a la gente, a los delincuentes que trajeron para desarmar a la población nacional? Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Eso se está produciendo. El tema de la migración. El tema de la inmigración, yo lo dije y lo dijimos también en el programa tuyo en varias oportunidades el año pasado, que en el fondo estábamos siendo penetrados por una masa, por una invasión más bien de inmigrantes, y que esa masa de inmigrantes hoy en día nos puede llevar a entender con mayor certeza que puede ser utilizada esa masa de inmigrantes para los efectos de una eventual revolución en las calles, a través de las armas. Vámonos a los escenarios. Vámonos, porque ahí te quiero llevar. Vámonos a los escenarios que decías tú que aquí pueden haber. ¿Cómo podría encajar todo esto? Estamos hablando obviamente de aquellas personas que no han llegado de buena fe al país, que muchos de ellos vienen enviados, de eso ya no hay ninguna duda. Y por eso ya prácticamente nadie reclama como reclamaban antes las personas, ¿cierto? Que tenían este buenismo de recibir a todo el mundo. Hoy día esa gente ya muchos los tienen de vecinos y no les gustan los vecinos que han llegado. No así, por supuesto, gente que viene a trabajar y que realmente han sido un aporte, porque los hay. Y eso es innegable y siempre le hemos dado la bienvenida al país, la bienvenida más cordial, entendiendo que todos a veces también hemos vivido en otros países. ¿Cuáles son esos escenarios que crees tú que se pueden producir aquí?
Bueno, el primer escenario que debemos sortear el 4 de septiembre es si gana el apruebo o gana el rechazo. Si gana el apruebo, lo más seguro es que va a haber, ¿cierto?, un triunfo que se va a celebrar, van a salir a las calles y va a cambiar el destino de Chile desde ahí en adelante. Chile comienza su caída libre en un régimen totalitario, porque de ahí viene el cambio de las reglas. Les van a cambiar las reglas del juego. Es muy probable que si queda al descubierto un eventual fraude, que está la idea, por lo demás, yo te lo comentaba, o sea, la intención siempre ha estado como parte de un plan B o un plan C, de generar un fraude para poder conseguir finalmente esto que es tremendamente preciado para el comunista, para el Partido Comunista, que es de aprobar la nueva Constitución, porque para ellos significa haber llegado al poder por medio de un proceso democrático, aun cuando exista fraude de por medio. Para ellos va a ser, en la discursividad, haber conseguido el poder por la vía democrática. Y evidentemente que si queda al descubierto fraude, podría generar un conflicto interno con todas aquellas personas que de alguna manera votaron en contra y que se dan cuenta que finalmente hubo un fraude. Podría llevar incluso a un intervencionismo político de decretar incluso que el proceso sea ilegal. Se podría decretar incluso que el gobierno de Gabriel Boric sea inconstitucional, y eso nos llevaría a tener que pedirle que haga abandono del poder, y nos podría llevar a un escenario muy similar al que vivimos en 1973. Es decir, cuando a Salvador Allende lo decretaron, el Congreso lo decreta un gobierno inconstitucional el 23 de agosto de 1973, y le piden hacer entrega del poder, cosa que él se negó, y eso fue lo que causó finalmente el intervencionismo, ¿cierto?, y la intervención del pronunciamiento militar para poder sacarlo de la moneda, con los resultados que ya todos conocen. Y el segundo escenario es que... Espérate un poco, en ese primer escenario, pongámonos en el caso de que tú bien decías, gana el apruebo, ¿cierto? Tenemos también dentro de ese mismo escenario, me gustaría que me comentara sobre un punto que no es menor. O sea, imagínate se empieza a implementar todo esto, ¿cierto? Porque no va a ser de la noche a la mañana, hay que aprobar una serie de... todo esto puede durar 2 años más, como dicen algunos expertos, para que esto recién se empiece a regir esta nueva constitución. Pero en el intertanto la gente se va a sentir, por supuesto, empoderada, y van a empezar las expropiaciones, van a aumentar las expropiaciones que ya se están dando, las tomas, ¿cierto? Ocupar campos y todo ese tipo de cosas, y van a empezar, ya sea antes o después de instalada la nueva constitución, va a empezar un conflicto, algo que ha dado inicio a casi todos los conflictos en el ser humano, que es el tema de la propiedad privada. Se pone ya, ya no tiene ninguna garantía prácticamente, y se crea un estado supremacista racial de alguna manera, ¿cierto? Algo parecido a lo que pasó en Sudáfrica, y bueno, en otras partes también hemos visto lo mismo. Esas cosas siempre terminan mal y con mucha violencia y con mucha sangre. ¿Qué crees tú que puede pasar ahí dentro de este primer escenario también? Porque ¿cómo te imaginarías tú, de alguna manera, por lo que has podido ver, la implementación de esto? ¿Cómo sería? Desde el momento que ganara el apruebo o del momento en que entrara a regir esta nueva constitución, en cualquiera de estos dos escenarios. Porque una cosa es que gane y otra cosa es que llegue a regir. Lo primero, que desde el punto de vista de la delincuencia se va a disparar aún más de lo que estamos viendo hoy en día. La capacidad de respuesta de los organismos policiales para entregar seguridad se va a ver absolutamente aniquilada, porque van a estar sobrepasados. El tema delictual se va a implementar, el régimen en sí no va a hacer nada por mejorar los índices de seguridad como lo están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque a esas alturas ya habrían ganado lo que necesitaban, que era la nueva constitución. O sea, de ahí en adelante comienza el régimen totalitario y el cambio de reglas del juego.
Ahora ellos están implementando plan de seguridad por el tema de la delincuencia, que no son más que voladores de luces, lo que estamos viendo hoy en día, para poder en el fondo transmitir a la gente un poco de seguridad y que lo que ellos están haciendo efectivamente va en la línea de lo que, de lo que el pueblo, la gente quiere. Por lo tanto, una de las cosas principales que yo veo en ese escenario es que la delincuencia sí se va a incrementar, precisamente por lo que tú acabas de mencionar, el tema del derecho a la propiedad. El delincuente se te va a meter a la casa sin escatimar ningún esfuerzo y con el resultado que sea, porque de ahí en adelante ya la justicia no va a operar de la manera que estábamos operando en la actualidad. O sea, uno de los principales factores que se va a ver afectado, y eso que ya es mala, hasta ese minuto, va a ser la seguridad. O sea, es malísimo lo que pueda pasar partiendo desde el primer día o el segundo día en que sea aprobada esta nueva Constitución. Y luego, para los fines, los fines tácticos del nuevo régimen, el que haya mayor delincuencia controlada por delincuentes va a dar paso a la conformación de lo que pasó en Venezuela. En Venezuela comenzaron a formarse explica eso, por colectivos. favor, que eso es muy importante. ¿Por qué les sirve la delincuencia? ¿Por qué? Explica ese escenario, cómo trabajan ahí, quién se beneficia. La conformación de colectivos, que es lo mismo que pasó en Venezuela, comienzan a controlar territorios y empiezan a suplantar de alguna forma la función que cumple la policía. Al punto de que la experiencia, por ejemplo, lo que ocurrió con Hugo Chávez en Venezuela, es que hubo policías y comisarías de policías que tuvieron que retirarlas de los sectores y quedaron a cargo de colectivos que de alguna manera defendían la revolución de Chávez. Eran grupos de delincuentes armados que estaban apoyados por el régimen y que les entregaban recursos y armas para controlar básicamente la disidencia, pero los dejaban delinquir. Eran ellos los que controlaban finalmente todos esos sectores. De ahí nace, por ejemplo, el famoso Tren de Aragua. La historia de lo que conocemos hoy en día y el nivel de empoderamiento que tiene el Tren de Aragua hoy en día se debe precisamente a la conformación de estos colectivos que comienzan a controlar determinados territorios y que son supuestamente los defensores de la revolución. En Chile podría darse exactamente lo mismo, las policías podrían verse incapacitadas de poder reaccionar y finalmente los barrios transformarse en sectores controlados por grupos criminales fuertemente armados y que van a estar de alguna manera apoyados por el régimen, por el nuevo régimen. Entonces, alguien me podrá decir, no, pero es que en la nueva Constitución viene la reforma de las policías. Señores, eso que se dice en la Constitución es falso. Eso no va a pasar. Eso es mentira. Eso es una falacia. Lo que va a pasar es lo que yo les acabo de comentar y donde además la delincuencia y el anarquismo pasan a ser los elementos o los ejes transversales para poder sostener esta famosa revolución. De ahí en adelante, los distintos territorios o las comunas que estén controladas por grupos criminales también van a estar de la mano con quienes estén o sean parte del partido. Solamente van a poder tener acceso a ciertos privilegios entre comillas, como tener 2 kilos de pan más que otro, si es que aquellos que puedan firmar por el partido. O sea, los que no sean parte del partido van a ser disidentes y los disidentes van a ser controlados por los grupos criminales, por los grupos, por estos colectivos que van a ser finalmente delincuentes. Entonces, el escenario que se nos viene a propósito de que se vaya a aprobar la nueva Constitución, bajo ninguna circunstancia es el paraíso idílico que nos plantean hoy en día toda esta cantidad de constituyentes y gente que ha plasmado una Constitución totalmente fuera de la realidad, porque no lo es. O sea, viene absolutamente el robo de todo y cuanto puedan ellos tomar con la consolidación de este nuevo régimen. Hasta ahí, eso es lo que nos puede ocurrir con el impresionante. Apruebo. Déjame agregar una cosa a todo ese escenario, porque estamos viendo en los países desarrollados hoy día, voy a poner el ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos.
Para que se hagan una idea del problema en que están. La policía no puede llegar a los lugares de los sucesos, en muchos casos, porque no tienen presupuesto. Sus presupuestos para la benzina ya están agotados, para el combustible. ¿Por qué? Porque el señor Biden tiene el precio del combustible por las nubes. Entonces los presupuestos que la policía tenía y los bomberos también tenían para ocurrir a las llamadas de emergencia, bueno, se han visto completamente sobrepasados con la crisis actual de los combustibles. Entonces, en muchos casos están reclamando, y eso se ve en la televisión, la gente de los departamentos de policía en los condados que no tienen para el combustible. Eso es un país desarrollado. Eso solamente para que se puedan hacer una idea dentro del escenario, porque estamos hablando, por supuesto, de algo que, tratando de entender esto de la manera más didáctica posible, pero aquí hay muchos factores más dentro de la crisis alimentaria, y a lo mejor no van a ser 2 kilos de pan, van a ser 2 kilos de langosta, ¿cierto? Que es lo que están, ya no sabemos. Raúl, por favor, continúa con lo que querías decir. Estabas hablando del escenario también. Sí, correcto. No, eso en el escenario, como te digo, de lo que fuera de la prueba. Ahora, si ganara el rechazo, evidentemente que las pretensiones de este sector político liderado por el Partido Comunista se les esfuma y se les diluye por entre los dedos. Uh-huh. Y eso va a llevar, evidentemente, a tener que generar un nuevo, o dejar instalada en la ciudadanía un nuevo proceso constituyente que lleve finalmente a la reforma de la nueva Constitución. Si gana el rechazo, es muy probable que hayan disturbios. La gran diferencia es que se va a contar con las herramientas que entrega la actual Constitución para poder mantener el orden público. Mira, pequeño y también están las herramientas para poder acusar constitucionalmente al actual presidente de la República por las distintas situaciones que eventualmente puedan ir quedando en evidencia. No nos olvidemos que en el pasado, tanto en el mecanismo por el cual llegó el señor Boric a ser presidente, surgieron algunas dudas respecto de la presentación de su candidatura y el haber recolectado firmas en un tiempo determinado y que se suponía no iba a lograr conseguir, y que de la noche a mañana apareció cumpliendo con el requisito, con firmas que todavía no se explican cómo aparecieron. Y tenemos un proceso constituyente donde 21 constituyentes en su momento fueron elegidos con firmas de un notario que estaba fallecido. Es decir, todo esto que estamos hablando y a los cuales no ha habido un interés por indagar o profundizar más allá, sobre todo desde el punto de vista penal, podría de ahí en adelante despertarse esta curiosidad por comenzar a investigar qué fue lo que pasó, y si se logra determinar que hubo fraude en cualquiera de las dos instancias, todo el proceso de imposición de la nueva Constitución queda vetado. Y evidentemente un presidente que podría ser considerado absolutamente inconstitucional. La gran diferencia de todo esto, si gana el rechazo, es que vamos a seguir teniendo la misma Constitución que tenemos hasta ahora y que ha permitido que Chile consolide finalmente su estructura económica. Después del rechazo, lo que debe necesariamente el mundo político, sobre todo aquellos políticos que tienen sentido común, es recuperar la economía, recuperar la seguridad en Chile, la seguridad interna, la seguridad interior, la seguridad que pueden proyectar hacia el exterior, de dar certeza jurídica para poder recuperar la inversión en Chile y comenzar a reconstruir la estructura económica, que no va a ser fácil reconstruirla, pero por lo menos va a estar el camino para poder hacerlo y tratar de llegar a ese objetivo de reconstruir. En adelante, lo que pueda ocurrir de si se reforma o no se reforma la Constitución tiene que quedar ya en un segundo, un tercer plano. Lo principal es que después del rechazo debiese necesariamente recuperarse a lo menos los ribetes de estabilidad y seguridad del país. Y finalmente, un tercer escenario, también ganando el rechazo, es que el Partido Comunista nos tenga preparado una nueva sorpresa
muy similar a lo que pudo haber ocurrido en el año 73, pero esta vez con la preparación y con la intervención de países como Venezuela e Irán, y nos generen un, un estallido o una sublevación revolucionaria por medio de las armas. Y eso nos llevaría directamente a un escenario de guerra civil. Pensando siempre en que el objetivo último del Partido Comunista es no dejar ir este poder que han alcanzado con el gobierno de Gabriel Boric. Lo que ellos necesitan es que se apruebe. Y si no es así, van a recurrir seguramente a estas instancias de las armas para someter al pueblo. Y eso es lo más complejo. ¿Qué pasa ahí con los jefes de algunos departamentos de la aduana, que se ha comentado bastante ese tema? ¿Cuántas, no te voy a preguntar cuántas armas crees tú que han internado a Chile en el último tiempo, porque sería una pregunta al voleo, pero la cantidad de armas que estamos viendo, armas de guerra me refiero, no la gente que tiene armas en sus domicilios inscritas legalmente, es impresionante, porque ya las están mostrando abiertamente, ¿cierto? Sí. Aquí sí, están preparando algo, ¿cierto? Y eso es absolutamente evidente. Durante mucho tiempo, ¿te acuerdas que se negó todo esto y decían, no, si esas cosas nunca pasaron para los 70? ¿Te acuerdas que siempre estaba ese discurso, incluso que se instaló de manera popular, de que nunca hubieron guerrilleros en Chile, de que eso eran todos inventos del régimen militar, del libro blanco, etcétera, todo ese tipo de documentación que salió en su momento? ¿Qué crees que está, o qué es lo que nos puedes comentar, por lo menos, que crees tú de lo que está pasando? También se han visto militares venezolanos en territorio nacional vestidos de paisa, ¿cierto? Y una serie de cosas más. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de estos extraños movimientos que se están viendo, entendiendo el fenómeno del avión y todo ese tema? Y yo lo que creo que ese es parte del plan C que puedan tener los comunistas, de llevar a Chile finalmente a un escenario bélico interno. Y es un escenario que igual me preocupa, porque si uno analiza determinadas variables, claro, las condiciones actuales son distintas a lo que fue el año 73. Y hoy en día tienen a su favor muchas otras variables que ellos han sabido trabajar duramente y largamente durante más de 20, 30 años. Yo solamente les voy a dejar este dato. La inmigración desbordada que se produjo desde el 2020 en adelante hasta nuestros días no es al azar. Y la cantidad de inmigrantes que tenemos hoy en día, evidentemente, dejando fuera a aquellos inmigrantes que quizás vienen por mejoras, por tratar de surgir a Chile, la verdad es que no es al azar. Hay un número importante de inmigrantes de distintas nacionalidades y principalmente venezolanos que vinieron a Chile con miras netamente delictivas, y muchos de ellos vinculados a los movimientos chavistas en Venezuela. Entonces, y eso lo dicen los propios venezolanos. Perdón, amigo mío, que te interrumpa ahí, pero son los mismos venezolanos que están en Chile, muchos de ellos que han dicho, oye, ojo con este otro lo vimos en tan parte, este trabajaba con el gobierno, etc. Son ellos mismos, porque nosotros no sabíamos quiénes eran en muchos casos. Entonces eso también es una cosa que no viene de nosotros, viene de ellos mismos, que no quieren que se perpetúe este cáncer en otras partes. Entonces también están preocupados. Yo he tenido la suerte de conversar con hartos ciudadanos venezolanos que vinieron a Chile, que vinieron justamente arrancando de lo que fue el gobierno de Maduro, y ellos me han confirmado todo esto que yo te estoy comentando. Ellos lo vivieron en carne propia, y que los venezolanos que han estado entrando por lo menos en los últimos 2 años, desde el 2020 ahora, son en su mayoría o en gran parte venezolanos que no son justamente o no corresponden a aquellos inmigrantes que vienen por encontrar una mejor vida. Piensa tú los niveles de violencia que se están viviendo en la delincuencia hoy en día, la forma en cómo está operando el sicariato hoy en día, y que tiene raíces en Venezuela, que tiene raíces también en Colombia, donde incluso en Colombia en ciertos sectores el sicariato es una forma de vida. Hay niños que nacen pensando en ser sicario. Hoy en día, yo conversaba hace un tiempo atrás con una policía en el norte de Chile, de Iquique,
y me comentaba que en el fondo los problemas de homicidios que han ocurrido donde ha habido básicamente pago de intermedio por matar a alguien, sicarios, son en su mayoría jóvenes que vienen con la costumbre desde Colombia de aspirar a ser sicario como un oficio, como una profesión. Para ellos, picar a alguien o matar a alguien por dinero no hay un conflicto moral que es una industria que les pueda en claro. algún momento, para ellos es una industria. ¿Cuál es el problema con el que ellos se han encontrado en Chile? Se han encontrado que acá en Chile corromper a un policía o corromper a la policía de los territorios es muy difícil. Es muy difícil. Y por lo tanto, las policías funcionan. En el ámbito de la persecución penal, de la investigación, las policías funcionan. Entonces, cada vez que ha ocurrido un homicidio, ya sea por encargo, donde hay un sicario de por medio, las policías han logrado determinar quién es y esos sujetos delincuentes hoy en día están presos a la espera de un juicio. Entonces, se han encontrado, y eso ha llevado muchas veces también, a que disminuya esta cantidad de sicarios que comenzó a haber de manera explosiva en Iquique. Entonces hoy en día los que están dedicados al sicariato están tomando los resguardos justamente para que no los pillen, porque evidentemente acá se han dado cuenta de que el sicariato se paga con cárcel y no es lo mismo que en sus países donde la corrupción puede más que en cualquier otra parte. Acá sin duda a los que se han enfrentado los ha llevado justamente a pensar en ese tipo de variables. Por lo tanto, uno de los elementos principales en el tema de la delincuencia en Chile es que nuestro sistema deba seguir funcionando quizás, todos sabemos que tiene falencias, pero que pudiese seguir funcionando en los casos en que ha funcionado tan efectivamente, porque eso va a ser una barrera para poder seguir generando la industria, por un lado, del sicariato y la industria también del secuestro, porque el secuestro, si se establece como industria... Ese es otro tema que tú vienes alertando hace un montón de tiempo de eso y parece que no te han escuchado mucho, pero tú vienes sonando la alarma. Yo te he escuchado hace años ya hablar del tema de prender las alarmas. ¿Por qué te preocupa tanto el tema del secuestro? ¿Qué es lo que la gente tiene que prestar atención ahí? Porque el secuestro es un instrumento del crimen organizado y del terrorismo. Es un instrumento de financiamiento. Los grupos terroristas y los grupos criminales, las grandes estructuras criminales, toman y hacen secuestros precisamente para financiarse. Es de ahí de donde nacen el financiamiento de sus actividades ilícitas, como una parte de financiamiento, el utilizar el secuestro extorsivo de personas, incluso de secuestro. Esto lo digo también para los ejecutivos de determinadas empresas, que comiencen a tener, interiorizarse en este tema, porque si el secuestro en Chile se empieza a instalar como una industria, la verdad, y no hay una respuesta política y judicial al respecto, vamos a entrar en un terreno tremendamente complejo como los que ha vivido México, por ejemplo, o los que vivió en algún momento Colombia, donde el secuestro como tal era permanente y se usaba para ir financiando a los grupos del narcotráfico, para ir financiando a los grupos delictuales, y principalmente en el mundo del terrorismo vemos que el secuestro también es una forma de financiamiento en algunos casos, más allá que en algunos casos de terrorismo fundamentalista, el terrorismo pasa a ser más bien una forma de coaccionar a la población, de asustar, de atemorizar a la población. De ahí que me preocupa, como te digo, esta conexión, y lo vuelvo a insistir, que hay hoy en día entre Partido Comunista, Venezuela, Irán, porque la verdad es que estamos frente a un riesgo importante que atenta contra la seguridad interior de nuestro país. Por supuesto, la verdad es que lo más preocupante es que para Estados Unidos, con quien tenemos una relación, ¿cierto?, diplomática y una relación comercial, con un país donde tenemos incluso una exención de visa para poder entrar, todas estas conexiones que se han ido viendo en el último tiempo y al cual el actual gobierno no les ha prestado mayor atención, sobre todo me refiero al avión iraní que llegó a Chile hace unos días,
y estas relaciones que hay con el gobierno de Maduro pueden afectar gravemente las relaciones con Estados Unidos, un país con el que tenemos, como te decía, estas relaciones y que nos permite y nos ha permitido muchas veces acceder a un sinnúmero de beneficios que vienen de un país desarrollado como Estados Unidos. Ujú. O sea, yo no pondría absolutamente en riesgo, Por supuesto. primero, la seguridad nacional y segundo, las relaciones que hay con una potencia tan importante como es los Estados Unidos, la primera potencia del mundo en términos económicos. Ujú, ujú. Entonces, el escenario de lo que hemos estado viviendo en nuestro país es complejo y que hay que de alguna forma comenzar a ya darle término a todo esto porque evidentemente nos puede llevar a este precipicio. Lo principal, ya lo hemos dicho, es que hay que decidirlo en 4 de septiembre y votar absolutamente, ¿cierto? Con ese texto Con el corazón constitucional en la que mano, claro. se... Exactamente. Bueno, ya Así que eso, creo que está más claro imposible. Todo esto, si tienen alguna duda de lo expuesto en este programa, van a tener que complementarlo con otros programas que se han hecho aquí para poder profundizar, por supuesto, también las relaciones en la historia de la caída del comunismo, que no es la que nos pintan a veces con el tema de la Unión Soviética. Hay que revisar ahí una serie de antecedentes y documentación que hay respecto, por supuesto, a la gente que desertó de la KGB y que habló realmente cuál era el plan de infiltración en el mundo occidental y cómo simularon de alguna manera su caída, y esto se fue absorbiendo a través de múltiples cosas, incluso desde Gorbachev en adelante con esto de la perestroika espiritual y cuantas cosas más, la penetración en los movimientos de la nueva era que también fueron estudiados por la KGB y un montón de cosas más que parecen de película y que en realidad son parte de nuestra historia también. Y una historia a veces ignorada por razones obvias, ¿cierto? Son cosas media secretas, medias subterráneas, pero también es una parte que no hay que quitarle el ojo encima. Así que todo esto tiene también parte que ver con esto, y no solamente de la KGB, sino también otro tipo de agencias de inteligencia que también, por supuesto, meten la mano. Y vemos ahora, esto me preocupa a mí para irnos finalmente, Raúl. Hay ciertas tensiones entre Israel y por este tema del avión iraní. Mucho se ha hablado y muchos exmilitares y gente, policías también que han estado en la zona, hablaban de estos militares que llegaban a la Patagonia israelíes a cartografiar y hacer otro tipo de cosas. A mí me tocó muchas veces encontrarme con ellos y pareciera ser que con relación a este avión que ha llegado ahora, ¿tú crees que habrá algún tipo de conflicto de intereses entre esta nueva unión de repúblicas socialistas latinoamericanas, ¿cierto? Y a lo mejor los intereses que también podría tener eventualmente el Estado de Israel en la región. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque es el Mossad y algunas otras agencias de inteligencia que parecen estar hablando por la prensa, y son los que más se han metido en este tema y más han denunciado y más han levantado las alarmas con este tema del avión. No ha sido la prensa, no ha sido los argentinos particularmente, sino que a pesar de que eso sí ha existido, pero hay una presión que viene de mucho más allá y parecen ser algunos organismos de inteligencia que están tratando aquí de levantar las alarmas. ¿Qué piensas tú de esto para cerrar, Raúl? yo creo que todo lo que todo lo que se ha visto finalmente, hay intereses geopolíticos. Por alguna razón, no me preguntes cuál, pues yo puedo inferir muchas, Ujú. pero hay intereses geopolíticos en nuestro país y en todo lo que es lo que conforma la Patagonia, no tan solo chilena, sino que argentina. No nos olvidemos, recordemos que la Patagonia, finalmente, el sur de Chile conecta directamente con la Antártida. Entonces, cuando alguien en algún momento dijo, hace un par de años, me recuerdo, estuve haciendo clases, o sea, estuve tomando clases, me acuerdo, en, eh, en Alemania, un connotado almirante de la Marina norteamericana dijo, las próximas guerras van a ser por el agua. Y lo mencionó con esa firmeza. Para mí tuvo mucho sentido las palabras de él, porque nosotros tenemos un sur de Chile que está realmente plagado con mucha agua.
hay mucha agua en el sur de Chile, aunque sea un territorio pequeño. Y por lo tanto, además, tenemos la conexión en el extremo sur de Chile, tenemos la conexión directa con la Antártida. Por lo tanto, yo creo que aquí hay harta agua debajo del puente que dice relación con intereses geopolíticos de distintas otras naciones que están viendo en Chile, y no tan solo en Chile, sino que principalmente en la Patagonia chilena-argentina, los beneficios que para ellos pueda significar. Así que ahí hay algo que efectivamente puede tener su atención. Hay que estar atento, hay que estar atento. Estar atento. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. No te quiero quitar más tiempo. Sé que eres súper ocupado. Tienes hartas cosas que hacer. Una agenda bien apretada. Te quiero agradecer de nuevo por haber estado aquí en el podcast de Contracultura, acompañarnos en este tradicional ya análisis de inteligencia que nos traes acá y nos deleitas con tus conocimientos para poder aprender y para que cada uno saque sus propias conclusiones. Ustedes saben, no tienen que tomar literalmente nada de lo que sale aquí. No hay ningún interés en convencerlos a ustedes de que piensen como pensamos nosotros. Y esa es la gran diferencia que tenemos aquí. Muchísimas gracias, Raúl, y que sea hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ti, Carlos. Gracias por la invitación. Dejarle invitados también a toda tu audiencia que pasen por el canal de Asesor Muñoz y puedan encontrar también una serie de videos, ¿cierto?, donde hablo de este y de muchos otros temas. Ahí lo tienen. Así que muchas gracias, Carlos. Vayan al canal Asesor Muñoz. Si quieren seguir a Raúl, tienen que ir a su canal que se llama Asesor Muñoz, que lo van a poder encontrar aquí en YouTube también. Así que muchísimas gracias por su atención hoy día. Agradecer a todas las personas, como siempre, que comentan. Póngannos en los comentarios qué es lo que piensan ustedes de todo esto. Y los que tienen la gentileza de querer apoyar este trabajo, bueno, abajo también en el primer comentario fijado y en la descripción del video van a encontrar los enlaces de cómo hacerlo. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.